¿Por qué los vikingos usaban barba? ¿Acaso había alguna razón por la que debían dejar crecer su vello facial? Bien, existen algunos mitos acerca de cómo las barbas de los vikingos tenían la propiedad de hacer que un hombre se volviera más fuerte. Cuanto más larga la barba, mejor. Y no solo eso, sino que un hombre que no tuviera barba no era considerado un verdadero hombre. Algunas personas afirman que llevar barba es antihigiénico, pues la barba es un ambiente favorable para la proliferación de bacterias y hongos que perjudican al ser humano. Y tomando en cuenta que hace más de 500 años no existían los mismos estándares de higiene de hoy en día, uno podría imaginarse que los vikingos llevaban largas barbas sucias y pestilentes que enfermaban a todo aquel que se les acercara. Pero ¿será cierto esto? La abrumadora mayoría de los machos vikingos tenían barba, de eso no hay duda. Sin embargo, no eran necesariamente grandes barbas despeinadas de la imaginación popular. Por fuentes de imágenes sabemos que la mayoría de los vikingos se tomaban muchas molestias para cuidar y mantener su vello facial. Esta es una imagen de un cuerno de venado tallado de Sigtuna, Suecia. Y aquí hay un tallado de los niveles nórdicos en Jarlshof, Shetland. Algún grado de conocimiento de la barba era el estilo esperado para los hombres, al menos según una de las sagas islandesas, la saga Njals. Un personaje es incapaz de dejarse crecer la barba y sus enemigos se burlan de él a sus espaldas por ello, llamándolo viejo sin barba y sus hijos barbas de estiércol, porque supuestamente tienen que esparcir estiércol en sus rostros para fertilizar sus barbas y que éstas crezcan. Las barbas vikingas famosas que se dejaron sueltas son aquellas en las que alguien juró no cortarse el pelo hasta que hubiera realizado alguna hazaña difícil. El ejemplo más famoso sería el del rey Harald de Noruega, que juró no cortarse o peinarse hasta que hubiera subyugado a toda Noruega. Como esto llevó un tiempo, se le conoció como Harald Lufa, es decir, pelo enmarañado. Después de 10 años de lucha, según la historia, finalmente derrotó al último de sus enemigos, impuso su dominio sobre toda Noruega y cortó sus rastas vikingas. Barbas limpias. El cronista inglés medieval Juan de Wallingford, basándose en fuentes más antiguas, se quejó de que cuando los vikingos llegaron a Inglaterra tenían, según las costumbres de su país, la costumbre de peinarse todos los días, bañarse todos los sábados, cambiarse de ropa con frecuencia y llamar la atención mediante muchos de esos frívolos caprichos. De esta manera, asediaban la virtud de las mujeres casadas y persuadían a las hijas de los hombres nobles para que se convirtieran en sus amantes. Peinarse todos los días, cambiarse de ropa a menudo y bañarse una vez a la semana puede no ser tan higiénico como preferiríamos los hombres modernos, pero evidentemente superaba los estándares de higiene anglosajones de aquella época. Hay restos de baños de vapor de la era vikinga en sitios como Birksey y Orkney, y los baños de sauna se mencionan en algunas sagas. Hay un texto islandés de alrededor del año 1500 que da instrucciones detalladas sobre cómo usar un baño de vapor que dice:
Un hombre no debe entrar en el baño de vapor después de una comida, a menos que quiera engordar. Un hombre tampoco debe comer a la hora de salir del baño de vapor, sino que debe esperar un buen rato después. Los colonos nórdicos en Islandia también utilizaron en abundancia las fuentes termales volcánicas, tanto para el baño como para lavar sus ropas. Peinar la barba. Los peines son uno de los artefactos más comunes que se encuentran en los sitios de la era vikinga, y generalmente están muy bien hechos. Entre las posesiones más comunes encontradas en las tumbas vikingas se encuentran herramientas de aseo como peines para la barba y el pelo, pinzas, palillos de dientes e incluso herramientas para limpiar debajo de las uñas. Los vikingos, se afirma ahora, eran posiblemente mucho más higiénicos y estaban mucho mejor preparados que sus oponentes británicos. Las sagas nórdicas muestran que el pelo y la barba en particular tenían un gran significado para los vikingos como marca distintiva. Los guerreros llevaban peines en sus cinturones, junto con sus espadas y cuchillos. De acuerdo a los arqueólogos, los vikingos a menudo incluso se llevaban estos peines a la tumba. El hecho de que el pelo y la barba eran de gran importancia para el hombre vikingo se puede ver en nombres reales como Svein Forkbeard, cuya barba probablemente se dividió en dos, y Harald Finehair, que debe haber tenido una fina cabeza de pelo y presumiblemente barba. Como Thor y Odín, todos los dioses nórdicos menos uno son descritos e ilustrados a través de la historia nórdica como portadores de una barba. La única excepción es Loki, que está típicamente asociado con el comportamiento negativo, así como el lado oscuro de la humanidad. Los vikingos se parecían mucho a los hombres modernos en que la longitud de la barba y el estilo cambiaron con los tiempos. Mantuvieron su vello facial bien arreglado, depilándose, trenzando, aceitando y recortando sus barbas. En imágenes un poco más tardías, los hombres vikingos son representados con elaborados bigotes encerados. Algunos también usaban cera para rizar partes de su bigote hacia arriba, para que se mezclaran con sus patillas, y algunos tenían largas barbas aceitadas y trenzadas. Algunos no tenían precisamente barba, sino chuletas de cordero que se conectaban a un largo bigote, y algunos, como se puede imaginar, tenían bigotes largos. La barba podía ser corta o podía ser larga, pero siempre debía estar bien cuidada. Un signo de masculinidad. El vello facial en los guerreros vikingos se debió a una serie de factores, siendo el más significativo la dieta, que se basaba principalmente en la carne, con pocas verduras durante la adolescencia. La carne incluiría los despojos, en particular el hígado rico en hierro, y las verduras de verano consistirían en verduras de hojas igualmente ricas en hierro. Los vikingos que vivían en gran parte de la costa también consumían muchos alimentos ricos de este mineral, como el pescado y especialmente las deliciosas ostras. Como tal, la barba se convirtió en un signo de madurez. ¡Miren mi increíble barba! ¡Soy totalmente adulto! ¡Ahora soy un hombre! Pero también significaba que un hombre era un guerrero. Otro factor significativo son sus prácticas de aseo de la barba. Los jabones y champús modernos quitan los aceites naturales de la barba y ciertamente la dañan.
Los vikingos mantenían su barba limpia y no usaban jabones modernos. En su lugar usaban peines como parte del proceso del lavado, que se pasaban por el pelo mojado durante los aseos. Esto no solo alisaba y ordenaba el pelo y la barba, sino que también ayudaba a eliminar cualquier suciedad o bichos. Entre todas las tribus germánicas, el jabón se usaba principalmente para blanquear en lugar de lavar. El uso de aceites y ceras adicionales para la barba ayudó a mantener las barbas de los vikingos saludables, bajo control y varonilmente suaves. Los vikingos usaban sus barbas arregladas para atraer a las damas. Algunas sagas nórdicas describen a atractivas mujeres compitiendo por ver quién se llevaría al mejor hombre, que entre sus atributos debía poseer barba, ya que esto era considerado como un fuerte signo de virilidad. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿por qué los vikingos usaban barba?